hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga conmigo, medida de fe repartida a cada uno. Diga conmigo, hay una medida de fe que ha sido repartida a cada uno. Vamos a orar. Padre, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, por tu presencia, papá. Pedimos que los ojos de nuestros entendimientos sean abiertos, que las personas que vienen por primera vez sean tocadas también por ti, y que el suministro de tu Espíritu alimente de tal manera nuestra fe y nuestra vida, que podamos dar pasos de verdad, pasos de fe, conforme a las promesas que nos has dado. En el nombre de Jesús, toda esta audiencia es bendecida, la unción del Espíritu Santo, y también los que van a escuchar por televisión, los que van a ver por las redes sociales y la radio. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Cuando en algún momento empezamos a mirar, yo creo que todos nosotros hacemos a término de año una especie de, no sé si se hace o no se hace tan físicamente, pero en nuestra mente hacemos como un final y un nuevo comienzo. El año nuevo, porque saca el calendario y todos los días siguen siendo días, pero cuando nosotros vivimos y nos regimos por un calendario en que el año nuevo lo celebramos y decimos ahora y hacemos promesas y nos llenamos también quizás de fe de que nuestro próximo año va a ser un año de mucha bendición. Ahora, si tenemos nosotros palabras de Dios en nuestros espíritus, es porque de seguro que vamos en cumplimiento de esa palabra. Nosotros necesitamos entender que en nuestra vida nosotros no pertenecemos a un mundo, a un grupo de personas donde la vida es cíclica. Tenemos que nosotros pensar que nuestra vida es ascendente. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que en el tiempo en que fueron las vacaciones, nosotros con Debra tomamos este tiempo como un reseteo. Dijimos, vamos a ir a resetearnos, necesitamos escuchar a Dios. Yo he estado pidiendo 4 cosas a Dios. He estado diciendo, Señor, que yo pueda ser una persona que aprenda a oírte. Quiero aprender a oírte, quiero escucharte más. En otras palabras, quiero caminar en sintonía fina, quiero escucharte en todo momento, hasta en el momento en donde los niños puedan estar gritando, tener la capacidad de escucharte. Porque Dios habla, Dios no ha cesado de hablar y nos habló por sus profetas, nos habló por su Hijo Jesucristo, nos ha dejado su palabra y también el Espíritu Santo continuamente está haciendo su trabajo en la vida de los seres humanos. Necesitamos escucharlo, saber que cuando Él nos habla, definitivamente su hablar siempre traerá un elemento transformador a nuestras vidas. Le he estado pidiendo entonces, enséñame a oírte. Segundo, dame sabiduría, quiero crecer en sabiduría. Tercero, Señor, quiero ser una persona que esté envuelta en un manto de amor, en una unción de amor, que el amor me impulse a hacer todas las cosas. Y cuarto, el orden de los factores no altera el producto, pero cuarto, Señor, que crezca mi medida de fe. ¿Y por qué lo dejé como al final? Porque creo que hoy día yo quiero enfatizar de eso, porque voy a hablar precisamente del poder de la fe corporativa. Estando en este viaje, uno de estos días, Debra nos contó la experiencia que tuvo. Debra es mi esposa, que mientras estaba a punto de dormirse, le pedía al Señor que Dios nos hiciera crecer a la iglesia, a nosotros, en la medida de fe. Y Dios empezó a hablarle, ella empezó a escuchar, a recibir muchos pensamientos, al punto de que fue impulsada a salir de su cama, ¿cierto?, de la cama, e ir a algún lugar para empezar a escribir sobre lo que Dios estaba enseñándole o mostrándole. Ella lo recibía como pensamientos. Bueno, le habló
mientras Débora le pedía a Dios que hiciera crecer a la iglesia en la medida de fe, entonces ahí como que vino el entendimiento de cómo es que uno puede crecer en la medida de fe. Primero, póngame atención en esto. Uno se pregunta cómo los seres humanos, nosotros que vivimos en un estado caído, desde Adán hemos heredado una condición caída, ¿cómo puede ser posible que no estemos impregnados de incredulidad en nuestra vida? Todos nosotros somos incrédulos, o sea, antes de conocer a Cristo. Estamos en una condición en donde no buscamos a Dios. A la búsqueda de Dios se le llama gracia. A todo el accionar de Dios a favor del hombre para bendecirlo se le llama gracia. Es Dios que nos ha buscado primero. Él nos ideó para Él, por lo tanto, Él no ha abandonado ese propósito. El hombre se perdió de la mano de Dios cuando peca en el huerto del Edén, y de ahí estamos representados en Adán, y todos heredamos esa semilla de rebelión. Entonces, nosotros no buscamos a Dios, y es Dios quien nos busca a nosotros. Ahora, cuando nos pegamos un tremendo impacto, cuando tomamos conciencia que nosotros no teníamos méritos para que Dios se fijara en nosotros. Uno dice, ¿puede Dios fijarse en un pecador como yo? Hasta a veces ni siquiera le llamamos pecado a las embarradas y a todas esas cosas malas que hicimos contra nosotros, contra los demás, contra los seres que más nos quieren y contra desconocidos. No sé, fuiste asaltante, no sé si mataste a alguien. Cualquiera sea la dimensión de tu pecado, lo que hiciste contigo, con tu cuerpo, con tu sexualidad, lo que hiciste estafando gente, mintiendo gente, deshonrando a tus papás, maltratando a alguien, si eras violento, engañando, defraudando, quizás cuántas cosas del pasado que hoy día nos avergonzamos de esas cosas, pero que no tienen ya relación con nosotros, porque Dios nos sacó de Adán y nos puso en Cristo, y de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea su nombre. ¿Sí o no? Dale un aplauso al Señor. Hay que celebrarlo. Ahora bien, entonces yo siendo rebelde no busco a Dios, pero ¿qué hace Dios? Ahí viene la gracia que se manifiesta. La Biblia dice que por gracia somos salvos. Como que alrededor nuestro, antes de conocer al Señor, incluso algunos han tenido toda una persecución de rechazo. Y el rechazo por todos lados. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Y a veces se mira, ¿será que soy feo? ¿Será que soy chico? ¿Que soy grande? ¿Que soy flaco? ¿Que soy gordo? ¿Por qué? Y simplemente uno, cuando ya pasa al otro lado, sabe que hay toda una orquestación del diablo que instruye el propósito que Dios tiene con nosotros y que por eso trabaja para que ese propósito no se cumpla. Porque Él sabe que un hombre o una mujer, una vez que se conecta con Dios y se atreve a creerle a Dios, no solamente a creer en Dios, a creerle a Dios, las cosas cambian para su reinado. A partir de ahí nos hacemos elementos de cambio. A partir de ahí nuestra vida ya se hace significativa, relevante. A partir de ahí nosotros ya no solamente afectamos favorablemente nuestra vida, sino se afecta la vida de los demás, nuestro entorno. Un ejemplo de eso, ¿quién puede imaginarse que un drogadicto que anduvo caminando por las calles perdido de esta ciudad hoy día sea pastor de esta casa? ¿No? ¿Quién podría imaginarse que a partir de eso y con el trabajo y el sueño de otros hermanos nos hemos reunido los mismos que hemos sido tocados por la gracia y hoy día estamos soñando por grandes cosas para nuestra ciudad, para nuestro país y para nuestro continente? Dios ha puesto cierta gente bajo nuestra responsabilidad y cuidado y estamos soñando por la ciudad, porque la ciudad venga a los pies de Cristo, pero también Dios nos ha dado bienes y estamos pensando en un edificio y estamos creyéndole a Dios por la provisión, tenemos un medio de comunicación, estamos soñando que nuestros hijos van a llegar más alto, que nuestros nietos van a llegar más alto que nuestros hijos. Estamos soñando que van a trabajar para poner a nuestra nación a los pies de nuestro Señor Jesucristo y esta nación llegue a ser una de las naciones que esté inscrita en el libro de la vida, en el número de las naciones que han de ser salvas. Es solo la gracia de Dios. La gracia golpea a nuestra puerta. Así que si tú vienes por primera vez y tú dices, no, vine acompañando a mi primo, a mi hermano, quiero decirte que esa es tu manera de ver, pero te voy a revelar algo que tiene que ver con la idea de nuestro papá. No, si Dios te anda persiguiendo, Dios te está provocándote una emboscada. Y tú dices, yo no creo en Dios, gracias a Dios que no creo en Dios. Y Dios te tiene paciencia, Dios te sigue mirando. Y si eres soberbio, la soberbia te aleja de Dios, pero Dios no saca la mirada de ti. Porque la Biblia dice que a un soberbio Dios mira de lejos,
Pero no porque Él se apartó, sino porque tú te fuiste re lejos para allá y ahí te está mirando. Así como el padre miraba al hijo pródigo. Ya va a llegar ese sinvergüenza, dice. Deja que no, pero ya va a llegar, ¿no? Cuando le llegue hasta acá, todo va a venir y yo lo voy a recibir y lo voy a transformar en una nueva vida. Así que Dios está esperando un montón de sinvergüenzas todavía, ya que no tienen vergüenza de haberse apartado de Él, y está diciendo: yo te amo y te voy a esperar. Ojalá que no se te pase la vida nomás. Ves que hay gente de edad que dice, pero cáspitas en el griego quiere decir, oh, lamento. Era un chiste, nadie se rió, no importa. Dice cáspitas. Eso sale en un papiro que se llama Condorito. Ahí aparece la palabra cáspita. Personaje chileno. Los venezolanos no conocen a Condorito porque es un personaje chileno. Ya, no importa. No se preocupe. ¿Ah, sí? Ya. Llegó hasta allá. En todas partes están metidos los chilenos. Y hay personas que dicen cáspitas. Dicen, pero ¿cómo no conocí al Señor cuando yo era joven? Que se me farrié toda la vida. Está bien, Dios te dice pase, pero claro que te la farriaste, pues. ¿Ve? La Biblia está llena de consejos de cuánto Dios nos ama, pero Padre, ayúdame a despegar porque tengo algo en mi corazón. Entonces Dios le habló a mi esposa y le dice, mira, la fe es una medida. Sí, pero la fe, yo quiero decirles también a ustedes que la fe sí es una medida, pero es una sustancia también. La fe, nosotros no tenemos fe, pero como Dios rescata a un rebelde, es la gracia que te imparte todo. Dios no solamente te quiere impartir el perdón, sino que dice, hijo, yo te quiero recuperar para mí. No solamente te quiero perdonar, sino que te quiero habilitar con todo lo que haga posible para que tú entiendas que puedes llegar a volver a ser un hijo, una hija mía, y yo puedo llegar a ser un bendecido toda tu vida, ¿no? Y hasta por la eternidad, porque te he venido a dar vida. Y yo quiero que sepas que he hecho todo lo posible para ti que eres perdido, para que tú alcances salvación. Mandé a mi Hijo Jesucristo. Mi Hijo Jesucristo murió por ti, y si tú crees en Él, porque Él resucitó, está a la diestra mía intercediendo por ti. Fue enviado el Espíritu Santo quien te está convenciendo. Si crees en mí, yo te voy a perdonar, te voy a hacer una nueva vida y te voy a dar algo que todo hombre necesita para agradarme. Te voy a dar fe. La medida de fe te la voy a hacer crecer. Tú tienes una medida, vienes incorporado con una medida, pero yo te la voy a hacer crecer. Y es ahí cuando empiezas a creerle a Dios, no solamente a creer en Dios, sino a creerle a Dios. Entonces Dios le dice a Debra, le dice, la medida de fe es algo que crece, y eso no es novedad, ¿no? ¿Por qué? Me refiero, todos deberíamos de saber que es algo que se desarrolla, pero que no la desarrolla Dios, que tenemos que desarrollarla nosotros. Pero le dice esto, mira, le dice, lo que pasa es que la medida de ustedes no es mi medida. Ustedes miden de una manera, Dios empieza a hablarles de la medida, pero yo mido de otra manera. La medida de ustedes no es mi medida. A ver, ¿cómo? Mire, se han dado cuenta, por ejemplo, ya, viene una semillita en el vientre de una mujer, nace un chico, un bebé, y después crece, y ella se vio que Cristian, por ejemplo, ella dice, si yo no lo hubiese tenido en mi vientre, dudaría que mi hijo, porque ¿de dónde salió tan grande? Si ella es de mini componente, Debra, ella no es de las más grandes. Y entonces, ¿cómo él sale tan grande? Entonces Dios dice, lo que pasa es que te das cuenta que ellos vienen con una genética, con un ADN para crecer incluso más grande que tu propia medida. Claro, ha crecido mi medida. Entonces las medidas humanas igual tienen límite. Aunque Cristian sea más grande que Debra y más grande que, un poquito más grande que yo. A ver, ven por favor. A ver. Pero muévete rápido, hijo, con la energía que tiene ahí. ¿Ves? Un poquito más grande. No. Ya, por lo menos estoy seguro que me podría servir como hasta guardaespaldas. Y está bien. Entonces, pero Dios dice, Debra. Entonces, la medida de ustedes no es mi medida, mis medidas son más grandes, son distintas. Y luego dice, te das cuenta que mira, una semillita viene al vientre y después crece, mira la medida, wow, crece. Pero de todas maneras, Cristian es más grande que Debra, pero todavía es limitado, él no sigue creciendo, es limitado. Él dice, ustedes tienen medida, pero mi medida es distinta. Por ejemplo, ¿cómo te explicas tú? Yo le di medidas a Noé, y Noé recibió medidas humanas para hacer el arca. Pero ¿cómo te explicas que yo metí toda la creación en un arca?
Entonces Dios le dice, es que mi medida de fe es distinta, las dimensiones de la medida de fe que yo imparto es distinta, ¿no? Yo soy el autor, ¿cierto? El iniciador y el autor y consumador de la fe. Entonces de Él viene. Entonces por eso estoy diciendo que la fe es una sustancia. La fe es algo que hay que aprender a usar. La fe no es tu fuerza de voluntad para creer. No, yo creo. No. Es algo que te mete en una dimensión que existe, que no la vemos inicialmente, pero que después la podemos ver. Cómo Dios metió la creación en el arca. Uno dice, oye, científicamente es probable que aquí, aunque sea tan grande como esto, el transatlántico que hizo Noé, no te cabe la creación. Wow. Entonces, siguió hablando, le dice, entonces lo que sucede es que la sustancia de la fe que yo doy no tiene el ADN humano. El ADN humano es limitado, por eso que los niños crecen hasta cierto límite, muy grande que sean, pero tiene límite. Pero mi ADN no tiene límites. Yo creo y imparto esa fe para que la gente crea como yo creo. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios y no hay nada imposible para aquel que cree. Quiere decir entonces que lo que es imposible para mí puede llegar a ser posible si creo, si pongo a funcionar el tipo de, o sea, la fe que Dios puso en mi vida, correcto. Entonces, Debra, sígame por favor, se soñó, o sea, claro, se pensó, se acordó que cuando ella era chica le gustaba, hasta ahora le gusta ver las películas de monitos animados, y había un perro que invitaba a sus amigos perros a su casa, pero cuando entraban a la casa, wow, entraban y dice que como que ahí dentro de la casa había piscina, había un bosque, entraba a una dimensión distinta. Y ella ahí, basado en eso, dice que Dios le dijo, así es la fe. Por fuera lo miramos nosotros lo imposible, miramos lo limitado, la casita del perro por fuera. Pero cuando das pasos de fe, empiezas a ver que lo que era imposible es posible. Ahí empiezas a ver que todo es posible para aquel que cree. Por eso a veces se encuentra un creyente con un incrédulo que todo lo suma, que todo lo calcula, que para él todo es un triángulo. Y el creyente le habla, el que es mentalidad de triángulo, dice, este es un chiflado. Dice, este es un chiflado. Yo no quiero hablar con ese si se no tiene los pies en la tierra. ¿Ah? Y el que tiene triángulo, el triangulado, tiene algunas cositas y las defiende. Y de repente se encuentra que el otro tiene alcance mayor y dice, ¿cómo hasta lo cuestiona? Este sinvergüenza ni trabaja como yo trabajo, pero los logros que tiene son distintos. Porque tiene que ver que cuando nosotros operamos en la medida de fe del Señor, entonces operamos no en nuestras maneras de medir, en nuestras capacidades, sino en las capacidades de Dios. Jesús operó en la medida de fe de Dios, por eso que los que no tenían manos le aparecían manos, por eso que de 5 panes multiplicó y alimentó a 5,000 personas. ¿Te das cuenta? Una dimensión distinta de creerle a Dios. ¿Ve? Y nosotros necesitamos entonces aprender en ese sentido. Yo quiero que usted me siga en esto, creer y crecer en Dios, ¿no? La medida de Dios contiene su genética y esta es la razón de los milagros. La fe entonces es una sustancia que tiene el ADN de Dios y por eso que no hay nada imposible para Dios y no hay nada imposible para aquel que cree. Cuando todas las circunstancias te están diciendo que no, pero si Dios te dijo que sí, tiene que prevalecer lo que Dios dijo y no lo que dicen las circunstancias. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos y no por vista. Y cuando está diciendo que andamos por fe, nos dice que nos instalamos la fe el domingo, en la mañana, de las 11 de la mañana para adelante, nos instalamos y entramos en modo fe, aleluya, aleluya, aleluya. No, sino que vivimos incorporados con la medida de fe todo el día y toda la noche. El salmista dijo, aún en la noche me enseñas a mi conciencia. O sea, el Señor suministra cosas que a veces ni siquiera pasan por la razón, porque no tienen que pasar por la razón.
¿Cómo va a pasar por la razón? A ver, Josué, venga con sus generales. Miren, muchachos, vamos a dar 7 vueltas, dijo Dios. Anoche conversé con él, aquí en Jericó. Y después, la última noche, 7 vueltas más y tocar la trompeta. ¿Qué? Imagínense los generales de Josué. Este está chiflado. Le va a dar ¿qué pasa? Parece que tuvo un accidente. No sé qué cosa pasó con él. Está medio loco. Es que Josué está hablando desde la dimensión de la fe, de lo que Dios le había dicho. No es posible dar 7 vueltas y después 7 vueltas más tocar trompeta y que se caigan las murallas. No es posible. No es posible caminar por el mar y que se abre el mar y pasas en lo seco. No es posible. ¿Ve? No es posible que alguien ore y caiga fuego del cielo como lo hizo Elías. No es posible. No es posible humanamente hablando, como había un programa que decía así acá, ¿no? Entonces, el tema, y quiero que piensen esto, nosotros siempre, cuando Dios viene a nuestra vida, o a veces siendo cristianos, se debilita la fe. Y mi mensaje es para que tú aprendas a usar tu fe, porque para lo que viene necesitamos ser gente de fe. Necesitamos ser gente que sea capaz de dar en grande, porque le vamos a creer a Dios que si damos se va a cumplir la palabra que vamos a cosechar. O sea, usted tiene que salir del 80% que observa lo que hace el 20% de la iglesia. Usted tiene que conformar el equipo de gente que hace posible que las cosas sucedan en esta vida. Usted tiene que saber que usted y yo estamos involucrados en la aventura más fascinante y gloriosa de todo el universo. Los que van a la NASA y dicen que el hombre fue a la luna y toda esa cosa, se sienten como la última, no sé, cosa del universo. Somos la élite de la crème intelectual y todo el cuento. Pero lo que más harían, si es que es verdad, te llevarían el hombre a la luna. Pero nosotros hablamos a la gente. Y si ellos creen en Jesucristo, llevamos a la gente al cielo y a la eternidad. ¿Ve? Haga así. Eso significa comer la palabra. Voy un poquito más allá. A veces pareciera que nuestra fe se debilita. Y es probable que yo hoy día esté hablando a gente que está en la experiencia en que le está visitando la nada. ¿Cómo así? Me explico. Estás teniendo experiencias de pérdidas. Esa oportunidad que tuviste y de repente se fumó. Te invertiste, por ejemplo, en una persona o en un grupo de personas pensando en el avance de tu célula, en el avance de la iglesia, en el avance de tu empresa y que ganarías el mundo con ellos y de repente un día para otro te abandonaron y quedas en la nada, ¿no? Estabas seguro con tus finanzas y de repente perdiste dinero por una estafa y quedaste en la nada. Gozabas de una buena salud y de repente una enfermedad te ataca tu velocidad y tú sientes que, oye, pero ¿qué pasa conmigo? Porque yo no acostumbro a funcionar así y sientes que como que te estás muriendo en vida y no te estás muriendo en vida, estás enfrentando una experiencia que no habías tenido antes pero que está atacando también tu fe, te sientes como en la nada. Contabas con el favor de la gente y de un día para otro la gente te empieza a juzgar, empiezan a hablar mal de ti, no controlan su lengua y empiezan a decir cosas y a generar ambientes y entonces te sientes como que ya no vales, estás en la nada. Una situación inesperada aparece y que te cambia la vida y tú te estás preguntando, ¿y ahora qué hago? Va ahí un marido con su mujer y de repente algo pasa y pum, él o ella parten de esta vida y ella, ¿qué hago? Y él dice, ¿qué hago? Porque se va a ella y él se le muere el mundo, ¿viste? ¿Qué le hace? ¿Qué? No, si no era nada tan fácil vivir sin tu mujer. Ahí te das cuenta que eras un malcriado. Ahí te das cuenta que eras un regalón. Y ay. Y entonces, pero y hay personas que definitivamente, yo creo que a todos nos puede pasar, que quedamos en esa situación. Y a mí me da la idea que ante todo esto que estoy contándoles, el mejor momento para ejercitar la fe es precisamente cuando estamos en la nada. Si estás en la nada, cualquiera sea la circunstancia, tranquilo, Dios estuvo ahí ya y no le pasó nada. De la nada está todo lo que existe. Y si te atreves a creer con Él, puedes volver a recomenzar, ¿no? Entonces,
es probable que tú en algún momento sientas en tu vida que lo perdiste todo. Me recuerdo años atrás, hace 26 años atrás, tuve una experiencia muy difícil en mi vida y me cambié de ciudad y como que sentí que perdí todos mis amigos y estaba muy triste. Dios me había dado una orden, me había dicho, mira, si quieres prevalecer de aquí a 5 años, tienes que guardar lo más preciado que tiene el ser humano, especialmente mis siervos, es el corazón. Si se contaminaba mi corazón, si mi corazón se llenaba de amargura, entonces yo iba a hablar desde la herida y obviamente me iba a ser una persona no útil en la obra de Dios. Así que sobre todas las cosas guarda tu corazón. Tuve que guardar mi corazón en el sentido de no hablar, callar la boca y no hablar de la gente, no hablar de la experiencia difícil que puedo haber tenido en otra parte. Y un día estaba triste y como que me vinieron pensamientos como Dios hablando conmigo. ¿Por qué estás triste? No, estoy triste porque no puedo entender, pues perdí a mis amigos. Pues. Ya, estoy resumiendo. Ya, a ver, ¿cuántos amigos tenías? Bueno, debe ser unos 20. Uno no hace tantos amigos en la vida. Yo tenía harto, 20. Ya, me dice, como que Dios me dice, perdiste 20 amigos. Ya, estás triste por eso, sí, ya. ¿Cuántos habitantes hay en el planeta Tierra? Y yo sabía, ¿no? Por lo menos el dato que me han dado, hoy día lo están cuestionando también. 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas hay en el planeta Tierra. ¡Wow! Ya pues, descuéntale a 7.000 millones 20. El resto es el resto de posibilidades que tienes para volver a ser de amigos. Este ejemplo se lo estoy mostrando para compartir con ustedes cómo fue que Dios me sacó de la nada en algún momento. Me dijo, no, hay otras posibilidades en la vida, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? En este tiempo yo he tenido que atender a personas que tienen que empezar de nuevo. Les he estado diciendo, tienes que reinventarte. Si Dios te dejó a ti, entonces reinvéntate, porque Dios no se ha olvidado de ti. También he estado atendiendo casos de divorcios sorpresivos, en donde la parte inocente de un día para otro se enteró que su cónyuge se enredó con otra persona y de un día para otro todo le cambió. Ella quedó como en la nada. ¿Qué hago ahora? Porque no se lo esperó, ¿no? Hay casos en que ciertas mujeres tienen sinvergüenzas, que se la hacen, lo perdonan y lo recontra reperdonan y lo reperdonan, ¿no? Y ya es predecible que un día se la hagan, pero de repente pasan casos de esos que no, si por él yo ponía las manos al fuego y de repente se dio cuenta que estaba durmiendo con el enemigo, ¿no? Creo que el nombre de una película también se llama Durmiendo con el enemigo, ¿no? Entonces, en resumen, en este punto hay 3 formas de estar en la nada. La primera es precisamente no tener nada. Me refiero a las personas que nacieron en pobreza, en precariedad, en necesidad, ¿cierto? Y entonces nacieron en la nada y tienen tanto miedo de perder lo poco que han logrado. Está la segunda grupo de personas cuando lo pierdes todo lo que tenías por estas cosas que pasan, las que te estoy contando, ¿no? Que te estafan, que se te traicionan, que te abandonan, que hay una quiebra, que hay una guerra, que hay una enfermedad mortal, ¿cierto? Y que como que quedes la nada. Y la tercera es dejarlo todo, cuando tú por decisiones personales lo dejas todo porque vas a empezar a creerle a Dios para reiniciarte y para empezar de nuevo. Dios ha puesto en nuestros corazones tanto amor por la gente que viene llegando de otros países, porque sabes, yo valoro la valentía que tiene esta gente. Esta gente viene, son gente, ¿sabes qué? Es una tontera, ¿cierto?, del diablo pensar, no, que viene la peor gente. Y esa tontera que igual que pasa cuando los chilenos se iban para otro lado. Porque nuestro país está metido en todas partes. Nosotros, donde vayas a algún país, ahí hay un chileno, ¿no? Así que nos olvidamos de eso, pero ¿sabes qué? El Señor dice, no te olvides tener empatía, pero no solamente empatía, conciencia, amor verdadero, práctico con los extranjeros, porque no te olvides que tú también un día fuiste extranjero. Pero ¿sabes? Yo valoro a esa gente, de verdad. Porque ellos a lo mejor teniéndolo todo en algún momento lo pierden, pero no se quedan a la orilla del camino llorando su desgracia. Deciden tomar decisiones, cruzar fronteras. Sabes que a veces que me conmueve el corazón, yo siempre tengo lo que se llaman los rincones en mi auto.
La Biblia enseñaba a los israelitas que cuando ellos cosecharan siempre tenían que dejar los rincones. Los rincones eran pocos de cosecha para que los pobres pudieran sacar de ahí. Entonces siempre en mi auto tengo monedas. Y ¿sabes qué? Me es impactante. El otro día venía de Tacna y puede creer que entre la frontera de Perú y Chile habían pero familias enteras y guaguitas ahí que no pudieron pasar al país. Se estaban devolviendo caminando. Y así encontramos tanta gente, llega a nuestras iglesias y ¿sabes qué? Yo les digo, mis preciosos, si tú con tu fe que tienes en tu corazón, porque la fe te tiene que servir para amar a la gente, la fe te tiene que servir para que el amor de Dios se manifieste a través de ti, la fe no te tiene que servir para que tú acomodes tu vida y después te muestre como el que has alcanzado los mejores niveles y los mejores estándares. Tú no tienes que tener el currículum que crees que vale, porque pueda decirse, no, mandó a sus hijos a las mejores universidades, tiene la mejor casa, vive en el mejor barrio. No estamos así siendo cristianos para esas cosas. Estamos para bendecir a las personas, estamos para amar a las personas, estamos para darle la mano al caído, al desvalido, estamos para ayudar a aquellos que están diciendo, yo no quiero que me hagas la vida, yo quiero que me des un punto de apoyo, porque si me das un punto de apoyo yo voy a cambiar el mundo. Cuidado, porque no vaya a ser cosa que hoy día el que te estaba pidiendo trabajo mañana llegue a ser tu jefe. Cuidado que no vaya a ser que un día que un venezolano, de los que están fuera, hoy día haga vida acá y se la juegue y pague el precio. Y mañana tus hijos van a pedirle trabajo a aquel que son los hijos del venezolano que vino y que se la jugó. Pero este mensaje tiene que ser para todos nosotros que la fe tiene que servirnos para la vida y para ir adelante en nuestros emprendimientos. Si podemos abrirle la puerta a alguien, darle la mano a alguien, invitarlo a tomar un tecito a alguien, sabe que tanto bien le hacen. Y yo ayer hablaba con una chiquitita en mi casa y me hablaba de su abuelo allá. ¿Y sabes qué se acuerda de la casa de su abuelo? La entrada, la puerta amarilla donde hay. Que la puerta de amarilla el abuelo tiene con su abuela, tienen un lugar de tierra y ahí plantan semillas y ahí sacan para comer. Y sabe, tiene 3 años la chiquita y me habla así, me habla y me cuenta historias, me deja loco. Y tiene recuerdos. Y dice, ¿tienes hermanos? Y dice, tengo 2 hermanos. Y yo sé que no tiene, pero son sus primos. Y dice, pero lo que pasa, dice, que mi hermano no hablan, pero mi tía me dijo que mi hermano ya en esta hora dijo algo así como que está bailando y se ponía contenta. Esas cuestiones conmueven, pero ¿sabes qué? Felicitaciones para los extranjeros que vinieron acá porque la situación estaba mala en su país y que hoy día están esforzándose por aprender y creyendo en Dios, que es lo más importante. Yo creo que ellos se merecen un aplauso por su valentía y tenemos que animarlos. Ahora, tú puedes y yo podemos estar en la nada por distintas razones, pero quiero decirte algo, hay una sola manera de salir de allí. ¿Y sabes cómo es? Por medio de la fe. Por medio de la fe, caminar en modo fe, eso va a agradar el corazón de Dios. Así que sintetizando, todos tenemos la medida de fe. El tema no es si porta o no porta fe, sino el uso que tú le des a la fe, el desarrollo de la fe. ¿Cómo mides tu desarrollo de la fe? Es la medida de obediencia que tú tienes con Dios. Tú no puedes dar un paso en algo que Dios no te ha dicho, no se ha involucrado. Hay cosas que no necesitamos que Dios las diga para dar pasos de fe, como por ejemplo hacerle bien a la gente. Eso ya está dicho. Eso ya es general. Predicar el evangelio a la gente, eso es general. Y Dios se agrada cuando somos obedientes. No hay nada imposible para el que cree. Si tienes fe, entonces no esperes a que los demás también crean para actuar contigo o crean contigo para que tú actúes. Va a haber momentos en que tú vas a creer cuando nadie va a creer. Vas a creer y no vas a tener porristas. Vas a tener sueños de Dios y no van a venir tus hermanos, los hermanos de José, a aplaudirte. Más bien van a decir, este soñador, echémoslo a una cisterna, vendámoslo como esclavo. Porque el diablo siempre va a venir para sabotear la fe que Dios puso en tu corazón. Pero lo que tú tienes que saber es que tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo de Dios y tienes un Padre bueno que te ama y que va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Atrévete a pedirle al Padre, dile: Padre, yo soy tu hijo y voy a seguir creyéndote, aunque aparentemente no se vea nada, pero sigue creyendo, porque detrás de la nube siempre aparecerá el sol de justicia para venir a fortalecer, para venir a darte la bendición que tú estás esperando. Dale un aplauso al Señor.
No es entonces un asunto de, no es simplemente, Dios nos ha dado una medida de fe y a cada uno de nosotros, entonces no es un asunto de mucha o poca fe, el tema es el uso de la fe. La fe se desarrolla por pasos de obediencia, pero también es posible sumar la fe de todos para alcanzar la bendición. Tengo 3 o 4 minutos para concluir, pero traiga memoria, por favor, el paralítico. El paralítico, la historia del paralítico, ¿dónde usted la va a encontrar? La va a encontrar en Marcos capítulo 2, verso 3 al 12. El paralítico. Y dice la historia que vinieron unos trayendo a un paralítico. Era cargado por 4. Y como no podían acercarse a donde estaba Jesús a causa de la multitud, dice que descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, de los 4 y más el paralítico, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Escuché a un gringo leer esta última parte, dice: y tomando su leche, dice, ¿no? Se levantó, no, y era su lecho, ¿no? Pero lo lindo de esto es que fíjate, cuando Dios se propone hacer cosas relevantes con alguien en una ciudad, entonces Él no solamente va a hablar a una persona, Él le va a dar una visión a una persona. La visión la tenemos. Segundo, Él le va a dar un equipo a una persona. Y el equipo lo estamos constituyendo, somos nosotros. Y tercero, le va a dar la provisión para lograr el objetivo. El sustento para la visión. Por eso que yo oro que te vaya bien en la vida. Que Dios te prospere, que te haga generoso. Porque el templo que construiremos en comunidad será consecuencia de una fe corporativa. Porque todos nos vamos a unir y estamos unidos y creemos y estamos soñando por algo mejor. Así que podemos dar testimonio que todo es posible para quienes creen y se esfuerzan. Estamos desafiados a movernos en una fe corporativa. En la palabra leemos de este milagro que no fue solamente por la fe del paralítico. Es probable que él, como nada había sucedido por años, no estaba creyendo, pero tuvo 4 amigos que sí se atrevieron a creer. Te digo, mi hermana, mi hermano, cuando estás yendo a alguna casa para invitar a alguien a una célula, cuando estás trayendo a alguien acá y te dice: no tengo plata, y tú le dices: yo te voy a ir a buscar porque tengo un auto para hacerlo, entonces eres uno de esos 4, representa uno de esos 4 que estás llevando al paralítico para que reciba la bendición. Hay muchos paralíticos en nuestra ciudad. Es probable que tu hijo sea un paralítico. Es probable que tu cónyuge sea un paralítico. Es probable que tus familiares cercanos o lejanos, tu jefe, tu amigo de trabajo sea un paralítico. Empieza a orar para que la gracia de Dios empiece a revolotear alrededor de esa persona. Son paralíticos emocionales, son paralíticos físicos, paralíticos en su fe. Pero ¿sabes qué? La fe tuya puede hacer que ese paralítico alcance el milagro. Necesitamos atrevernos a creer con una fe corporativa. Hay hermanos en nuestra iglesia que están enfrentando pruebas grandotas de fe, de salud, y ellos están queriendo ser sanos. Hay una hermana nuestra que va a ir a Santiago en la tarde porque le encontraron un tumor y le alcanzó el hígado. Entonces nosotros todos necesitamos creer. Por eso oramos de 7 a 9 de la mañana. Por eso oramos en nuestros hogares, oramos en las células. Necesitamos creer por los enfermos. Necesitamos hacer que el cielo venga a la tierra. Dios está queriendo venir a la tierra, pero requiere de hombres y mujeres que se unan con Él, que le crean a Él. ¿Sabes qué? A Dios no lo mueve el dolor. A Dios no lo mueve el sufrimiento, el llanto. Escúcheme bien. Hay gente que está con mucho dolor, con sufrimiento y llanto, pero no cree. A Dios le mueve la fe. Y si nosotros nos atrevemos a soñar por una ciudad que viene a los pies de Cristo,
si nos atrevemos a soñar por una intervención de Dios y a creerle a Dios por milagros, vamos a empezar a ver milagros creativos en medio de nosotros, porque nos vamos a dimensionar en la esencia de la fe. Nos vamos a meter ahí, en esa esencia, en esa realidad, en esa dimensión de la fe, en donde todas las cosas son posibles para Dios y todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Así que les animo a creer. ¿Sabe? A este paralítico Dios lo sana, el Señor Jesús, porque ve la fe de ellos. Y hay obstáculos siempre para alcanzar el milagro. Todos los objetivos a veces que Dios pone en tu corazón van a haber obstáculos. Ábrete camino, haz uso de la fe de Dios. Créele a Dios que Él te ama. Él te ama, eres su hijo. Él se brindó del todo. Él no se da de a poco, se brindó del todo. Él dice, créeme que te amo. Lo demostré al mandar a mi hijo Jesucristo hace 2000 años. Es un hecho, créele. Yo quiero que entiendas que soy tu papá. Quiero tenerte más tiempo en lo secreto conmigo. Quiero hacerte crecer en fe. Quiero hablar a tu corazón para que tengas motivos por los cuales creer. Hay personas que no llegarán a Jesús por sí mismas, sino a través de amigos que estén dispuestos a cargarlos. Hay gente que necesita que una y otra vez los lleve. ¿A cuánto estás trayendo a Jesús? ¿A cuánto estás cargando a Jesús? Ayer miraba una estadística que seguramente, si Dios lo permite, se lo voy a dar el próximo domingo, que me dejó muy preocupado de la estadística de que cristianos no leen la Biblia. Hay un porcentaje de que cristianos no oran, hay otro porcentaje de que cristianos no ganan a nadie para Cristo. Hay un porcentaje de un 90% que no le hablan a nadie de Cristo. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, tu familia va a llegar a Jesús si haces algo para llevarlos. Y mejor si te pones de acuerdo con otros amigos y familiares para que te ayuden. Tal vez para el paralítico no fue fácil llegar o permitir que lo llevaran a la camilla. Estaba lleno de argumentos, así como la gente está llena de argumentos para no venir a Dios. Pero la Biblia dice que precisamente nuestra guerra es contra argumentos, contra fortalezas. Y tenemos que llevar a la gente al conocimiento y al pensamiento de Cristo. La gente está diciendo, pero no, y si Dios no lo hace, y si lo hace, ¿no? Y no, que si me votan, no, a lo mejor no lo voy a importar, pero tiene que importarnos la fe. Jesús vio la fe de los amigos del paralítico y lo sanó, es decir, que podemos bendecir a alguien más. Entonces unámonos para pedir por las necesidades de otras personas. Ora a solas o con gente en unidad, pero que tu oración incluya a esa fe corporativa. Jesús dijo, de cierto os digo que todo lo que ustedes desaten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Sabe por qué está relacionado el perdón con la oración? Porque a veces nosotros no oramos porque le tenemos bronca a alguien. Entonces dice, para que puedas orar por ese, perdónalo primero, claro. Y entonces a veces tenemos que perdonar así, lo perdono, ya lo perdono. Pero que salga de tu boca, ya lo perdono. Y después ya lo perdono. Y después ya lo perdono. Ya lo perdono. Y después ya estás perdonado, sin vergüenza, ya estás perdonado. Ya después lo ves y, sí, ahí está, hola. No es que instantáneo te quieres cruzar para otro lado. O que te quieres poner a mirar ahí la vitrina para que pase, ¿no? O que si te hablan cambias la conversación. Sino que no es fácil perdonar, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, ¿para qué? Para que otros vengan al Señor. Pongámonos de acuerdo en esto también. De ser gente, no gente con resentimientos, no ser gente. Mire, los 4 amigos del paralítico, fíjense, no eran sacerdotes, no eran profetas, no eran personas eminentes, eran personas sencillas. Seguramente eran trabajadores de ahí, de la construcción, como muchos otros, pero tenían una fe poderosa. Eran jóvenes porque se animaron a hacer algo fuera de lo común. Yo creo que eran jóvenes. Y la edad no está en lo físico, está en el corazón. Ellos nos muestran un evangelio urbano que se manifiesta en las calles, en las casas, en la comunidad. Un evangelio que no necesita hablarse de forma extraña, con traje o corbata,
para que Jesús se manifieste con poder, ¿no? Es el evangelio que se comparte con naturalidad para obrar lo sobrenatural a través de milagros, señales, prodigios en todo lugar por medio de cada uno de nosotros. ¿Amén?